Muy buen día tengan todos, gracias a los medios de comunicación. Y bueno, vamos a dar a conocer un tema muy importante para los mexicanos. El tema que hoy más le preocupa al ciudadano. ¿Qué pasará con la vacuna del COVID-19? El gobierno federal anunció hace apenas unas semanas los convenios de precompra para hasta 116 millones de mexicanos. Pese a que esto resulta una buena noticia, surgen varias dudas e inquietudes sobre la llegada de la vacuna, ya que México no cuenta con una infraestructura necesaria ni una distribución adecuada. A partir de la desarticulación del esquema de compra de medicamentos en México, como se ha ido desarticulando el sistema de salud, hemos enfrentado desabasto. Y la preocupación de su servidora y del grupo parlamentario del PAN es esa, que nos condenen anticipadamente a un desabasto ahora de la vacuna. Si bien la llegada de la vacuna debe ser vista con optimismo, sí, claro, frente al complejo panorama que vivimos por el COVID-19. También hay que señalar que las vacunas estarán poco disponibles, esa es una realidad mundial. Se irán distribuyendo poco a poco, ya que no existe suficiente capacidad de manufactura global. Hasta el momento, las autoridades de salud en México han generado convenio con 3 laboratorios: Pfizer, AstraZeneca y CanSino Bio, así como con COVAX, que hay que aclarar que COVAX no es una compañía ni una vacuna, sino un acuerdo internacional donde los países se inscriben para reservar vacunas. Actualmente, 11 laboratorios a nivel global cuentan con vacunas en fase 3. Sin embargo, México solo ha generado convenio con 3 laboratorios, 3 de 11. Ahí es donde les digo que nos están condenando anticipadamente a un desabasto. Se ha hecho convenio con solo 3 laboratorios porque nos han dicho que México no cuenta con la infraestructura suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Con Pfizer se tiene un acuerdo con México de 15.5 a 34.5 millones de dosis, tomando en cuenta que se ocupan 2 dosis por persona. Se podría cubrir entre 7.75 y 17.2 millones de mexicanos, pero necesitan un congelador a menos 70 grados para mantener la vacuna estable por 6 meses. O sea, en la compra de vacunas no hay cabida a la incapacidad, no hay cabida a la burocracia. Imagínense, con los ejemplos que hemos estado viendo, puede pasar que se les echen a perder las vacunas, ¿no? Sin que hayan llegado a México. En este sentido, surge la necesidad de que nuestro país se equipe para poder tener la infraestructura. O sea, la infraestructura no puede ser un pretexto para no comprar vacunas. Otro de los problemas es que con la vacuna es que Pfizer anunció que solo tiene 50 millones de vacunas disponibles para todos los países de aquí a final de año. A nuestro país solamente le tocarán 250,000 vacunas para este año. De acuerdo con AstraZeneca, contempla 77.4 millones de dosis. Tomando en cuenta que se requieren 2 dosis por persona, se cubren cerca de 38.7 millones de mexicanos. Esta vacuna dura 6 meses refrigerada de 2 a 8 grados, o sea, es otra complejidad. Por eso repito, no hay cabida a la ineptitud, no hay cabida mucho menos a la corrupción. Sin embargo, esta vacuna, la de AstraZeneca, no ha sido aprobada aún y en caso de llegar a México estaría llegando hasta el mes de marzo. ¿De qué les voy a estar hablando a partir de ahora? Del tema de las vacunas, porque hay cosas que el gobierno también no nos está diciendo. CanSino Bio tiene un acuerdo con México por 35 millones de dosis, las cuales, al ser dosis únicas, cubrirán a 35 millones de mexicanos, pero igual que el anterior, continúa en fase de investigación.
COVAX, como ya lo mencioné, no es una compañía ni una vacuna, es un acuerdo internacional donde países se inscriben para recibir vacunas de la compañía que tenga disponible, o sea, es una comercializadora a la que le robaron los medicamentos y que estaban en una bodega. Por eso hay que advertir todo esto. Y desde luego esta fue aprobada y se reservaron 51.5 millones de dosis suficientes para cerca de 25.25 millones de mexicanos. Lo que los mexicanos tienen que saber también es que de las dosis que el gobierno federal compre, son 2 dosis por mexicano, entonces se resume a la mitad. Moderna, una compañía con la que no ha firmado convenio el gobierno federal, podría ser la segunda vacuna aprobada, la segunda apenas en el mundo, por lo cual el gobierno federal no debería limitarse a generar convenios por falta de infraestructura. Si bien esta vacuna necesita refrigeración de menos 20 grados, se debe buscar el cómo sí equipar al país para recibirla. Claro que sí, no nos podemos limitar a la falta de refrigeración, ya que tenerla a la brevedad permitirá tanto la estabilización del sistema de salud que urge, nuestros médicos están cansados, agotados, y la reactivación económica que también urgen. El gobierno federal ha dicho que se han reservado vacunas para cubrir a gran parte de la población, cerca de 123.9 millones de mexicanos. Sin embargo, el panorama resulta desalentador cuando no se cuenta con la infraestructura de refrigeración y además enfrentamos una dificultad logística. Desarticularon el sistema de salud, hoy no hay logística. Cuando inició el desabasto, eran las empresas de paquetería las que estaban distribuyendo los medicamentos para el cáncer. Las vacunas para el COVID las va a distribuir Estafeta también. Eso es lo que queremos saber. El costo de los equipos para refrigeración, y esto es, por favor, ojalá me escuche el secretario de Salud, para refrigerar vacunas como la de Pfizer o la de Moderna, van desde los 300,000 al millón de pesos. Si se está destinando recurso a la compra de vacunas, también debe destinarse a equipos de refrigeración. En este sentido, desde el Senado de la República, presento un exhorto al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que dé a conocer los procedimientos a los que se estarán sujetando para el caso específico de la vacuna contra el SARS-CoV-2 de la empresa Pfizer, en específico con esta empresa ante el panorama que ya sabemos. Asimismo, exhorto al titular de la COFEPRIS a que remita un informe al Senado de la República sobre el estado que guardan las solicitudes de autorización sobre la vacuna SARS-CoV-2, así como para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado de infraestructura crítica, equipo y personal para la distribución y almacenamiento de las vacunas para combatir el COVID-19. La Secretaría de Salud deberá dotar de la vacuna en todos los estados, esto también aclararlo desde ahorita, sin represiones ni fines políticos, porque así han estado distribuyendo los presupuestos. No queremos que nos condenen a los estados que somos oposición a no tener la vacuna, eso desde luego no sería justo. Es necesario que el gobierno federal abra la puerta a más convenios, tomando en cuenta las limitaciones de manufactura global. No estamos para escoger entre unas y otras, ya que esta será gradual y tomará meses o poco más de un año, eso también aclararlo. No nos ha dicho el gobierno federal cuánto es el tiempo aproximado. Por ello, es prioridad hacer acuerdos. Urgen acuerdos para garantizar la vacuna con transparencia. Esto es lo que les quería dar a conocer. Muchas gracias. No sé si alguien de mis compañeros quisiera hacer algún comentario. Gracias por acompañarme. Pregunta a Félix Muñiz. Sí, gracias. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenos días. Bueno, preguntarles precisamente respecto a esta de lo de la vacuna. El presidente ha dicho que va a ser gratuita. No sé si entonces se la van a regalar o no la van a regalar, o cuánto va a salir el costo de esa vacuna. Y el asunto es, por lo que sé y por lo que los científicos dicen, siempre hay que haber una prueba para saber cómo los mexicanos reaccionamos a esa vacuna. No hay una certidumbre de que pueda funcionar. Si nos pudieran decir,
o pedirles ustedes al secretario de Salud cuáles van a ser los efectos colaterales de esta vacuna. Y de otros temas que me quiera contestar, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está comentando que ya también hay sobornos en la actual administración en Pemex. Entonces ahí que renuncie el director de Pemex. Y por la otra parte, el asunto de las divisas, salió muy impugnada esa ley, ya hay reacciones del Banco de México y todo esto. En la Cámara de Diputados la tendrán que frenar. Gracias. Voy primero con el tema de salud. Sí. Sobre el tema de los efectos de la vacuna. Justamente esto que pides, Félix, es mucho pedir. Hoy lo que queremos, pero es muy importante. Tenemos un gobierno federal que nos trata como ciudadanos de un nivel muy bajo y no lo es así. Necesitamos justamente primero lo que estamos pidiendo, que no se limiten a la compra de vacunas porque nos estarían condenando a un desabasto anticipado. Y en segundo, claro, eso sería lo ideal, que el ciudadano supiera qué va a pasar con la vacuna y qué con cada una de las distintas vacunas, y no nada más dar de manera anticipada que habrá vacuna, pero la realidad es que no sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué costo, como dices, ni con qué efectos. Desde luego, tu servidora agregará este tema al punto de acuerdo y estaré súper al pendiente, porque es un tema al que le falta mucho y no basta. Los mexicanos no van a dejar de morir con decir que la vacuna va a llegar. La verdad es que necesitamos mucha más responsabilidad y hoy lo pediremos en un punto de acuerdo. Sobre los otros dos temas, ¿cuáles son los de...? A ver, otra vez, por favor. El primero es que también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está comentando que también hay nuevos sobornos en Pemex. Y lo del asunto de la ley de divisas salió muy impugnada y hay reacciones del Banco de México incluso. Bueno, a ver. Yo le entro la defensa. A ver, con respecto a lo del Banco de México, ayer comentaban los senadores de Morena que el tema era para ayudar a los paisanos, pobres paisanos, los paisanos que les cuesta mucho ganar los dólares allá para venirlos a gastar en México. Pero eso es una trampa, porque estamos dándole acceso a un lavado de dinero muy importante que puede entrar al Banco de México. Yo soy de Chihuahua. A los indígenas, a los tarumaras, el narcotráfico los usa para cosechar la marihuana. Se les paga con dólares. ¿Dónde van a caer esos dólares? Ayer decía el Banco de México que el excedente de los dólares que no se pueden repatriar es alrededor del 1%. Y si no se pueden repatriar es porque no está identificado el origen de ese recurso. Y si no se identifica el origen de ese recurso, ¿cómo lo vamos a meter al sistema bancario? ¿A quién estamos beneficiando con esa ley? ¿Qué confianza estamos mandando a los bancos centrales de otros países? Donde se practica el crimen organizado no solamente en Estados Unidos, en Europa, porque estamos hablando de divisas extranjeras. Usar al migrante se me hace muy ruin para darle acceso al crimen organizado, que pueda entrar un dinero extranjero cuyo origen no es identificado al sistema bancario. Gracias. Gracias. Yo quisiera comentar sobre lo que se mencionó de pues la nota que sale donde se exhibe desde los Estados Unidos que en la actualidad en Pemex se siguen recibiendo sobornos. Y eso pues por supuesto que llama la atención en el gobierno en el que nos encontramos, que ha pues llevado una narrativa enorme hablando de que pues no hay corrupción, de que esta se acabó, de que las cosas se hacen de manera transparente. Bueno, pues ahí están los datos, en donde la empresa Vitol, una empresa suiza,
habla precisamente y denuncian desde los Estados Unidos que ha tenido pagos que van hasta pues casi 3 veces lo que se tenía que pagar por el etanol, lo que contrataba Pemex, y eso supone, por supuesto, la posibilidad, así se establece en la denuncia, de sobornos a los funcionarios actuales, porque les encanta hablar del pasado, pero aquí estamos hablando de funcionarios actuales, y eso hay que decirlo, hay que denunciarlo, y tendremos que esperar cuáles van a ser las reacciones de los funcionarios de Pemex, precisamente de la Secretaría de Energía, para ver qué es lo que se va a responder frente a este señalamiento. Y estaremos pidiendo que las investigaciones vayan a mayor profundidad, porque el presidente se llena la boca diciendo que la corrupción se acabó. Pues fíjese, señor presidente, que no se ha acabado. Aquí la están denunciando y le están dando datos en donde dice que hay sobornos en Pemex en la actualidad, ya no estamos hablando del pasado. Senadores, muy buenos días. Mi pregunta va en 2 sentidos. Una, Pfizer anunció, han denunciado que Pfizer, la vacuna de Pfizer, no está funcionando como se esperaba. Ya ha habido 4 muertos en 24 horas. Es por un lado. Por el otro, al parecer, el actual gobierno está impidiendo o está haciendo ver, o tratar de hacer ver que los de menos recursos serán los primeros que se recibirán las vacunas. Sin embargo, el efecto es para todas las clases sociales, los enfermos, y están muriéndose de todos los sectores sociales, y eso pues contraviene a lo que está diciendo que es para todos, ¿no? ¿Qué va a hacer el PAN? Van a citar, podría haber un periodo extraordinario, porque es un asunto de esa humanidad lo que están haciendo, citar un periodo extraordinario para ver este asunto de las vacunas, para que sea pareja y que en realidad se esté desarrollando. ¿Se podría llevar a cabo un periodo extraordinario para ello? Sí, claro que sí. Mira, el punto de acuerdo que presentaremos, si te fijas, es el primer punto el primer resolutivo del punto de acuerdo, que ojalá lo apruebe este Senado, porque no tiene nada de malo, son intolerantes la mayoría de Morena, pero deberían de aprobarlo. Es un punto de acuerdo urgente en donde solo se pide a la Secretaría de Salud claridad en la compra de la vacuna. Y el primer tema, y por urgencia y por los datos que comentas, es primero, específicamente para el caso de la empresa Pfizer, ¿qué va a hacer este gobierno federal? Eso lo vamos a hacer, y desde luego que este es uno de los temas más urgentes para el país. Desde luego que el punto de acuerdo debe contener esto que tú comentas de cómo será el proceso de vacunación, porque los memes ya están en las redes sociales, mi número de vacunación y muchos dígitos, ¿no? Pero es un tema realmente preocupante, o sea, fíjate la gravedad de lo que comentas, o sea, no puede ser posible que encima el gobierno federal, la Secretaría de Salud, vaya a utilizar el tema políticamente. No es un tema de vulnerables, ya lo señaló Salomón Chertorivsky, que dijo que tienen que vacunarse primero quienes no hayan contraído el virus recientemente. Ese tipo de criterios no los ha anunciado la Secretaría de Salud, y desde luego que haremos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, así como se defendió y se seguirá defendiendo el tema del desabasto, que con las vacunas no nos hagan esto, por favor. Primero, que no nos condenen a un desabasto de vacuna del COVID. Segundo, que no lo utilicen políticamente, que es un crimen eso. Y tercero, que haya una estrategia. Lo pedimos, lo vamos a pedir, vamos a ser totalmente respetuosos en afán de construir por México. Y desde luego que se requiere un periodo extraordinario para ver este tema.